Bueno, saludo a todos. Es un placer estar en este centro. Tengo que decir de antemano que estoy saliendo de una reunión de 3 horas en que me tocó hablar sobre varios temas. Entonces, espero que mi voz y que la claridad de mi pensamiento van a ser suficientes para que lo que voy a decir tenga sentido. Me toca hablar entonces, se supone, del tema del postconflicto. Y no es la primera vez que se habla del postconflicto, ya que cada vez que se llevan a cabo negociaciones, se publican numerosos ensayos sobre el supuesto postconflicto, pero el conflicto sigue vigente. Eso pasó en los años de Belisario, en los años de Pastrana, en muchas oportunidades. Ahora, como en las ocasiones anteriores, tratar de postconflicto es correr el riesgo o bien de proponer una retórica llena de buenos sentimientos que apunta a la reconciliación, pero que es bastante vacía frente a la dificultad de dar contenido al tema de la reconciliación, o bien de proponer reformas concretas sin mencionar cuál poder podría tener la posibilidad de llevarlas a la práctica. La paradoja actual consiste en que nunca las negociaciones habían avanzado tanto y habían tocado tantos temas fundamentales. E igualmente, nunca la opinión pública había estado tan polarizada sobre esa cuestión, para no hablar de los sectores políticos que parecen decididos a todo con tal de hacer fracasar la negociación. No cabe duda, al menos de gran parte de la opinión pública, que esa opinión queda escéptica con respecto a los resultados y no está dispuesta a aceptar la reconversión de las FARC en grupo político, como lo ha observado hace poco Gustavo Duncan en una columna. El proceso de negociación a veces da la impresión de que le falta legitimidad. De todas maneras, creo que es conveniente evitar la idea de que habrá un corte completo entre el conflicto y el postconflicto. Desde luego que sí habrá un corte político y simbólico sumamente importante si se firma un acuerdo de paz, y no dudo que podría llegar a constituir un cambio profundo, o mejor aún, el punto de partida de muchos cambios. Es posible suponer que, como ha ocurrido en países vecinos como El Salvador o Guatemala, los diversos fenómenos de violencia, en lugar de desaparecer con un acuerdo, pueden recrudecerse. Eso mismo puede suceder en Colombia. Sin embargo, el punto que quiero destacar es que en muchos aspectos Colombia ya entró en una fase de postconflicto desde el mismo momento en que empezaron las negociaciones. Sin embargo, debe prepararse a que muchas formas de conflicto permanezcan después de un eventual acuerdo. ¿Acaso los mismos negociadores son conscientes de esto
cuando que afirman que el posconflicto puede durar 10 años o más. De la misma manera, no creo que en La Habana se logre construir una comisión de esclarecimiento que establezca la verdad. Si se entiende por la verdad el esclarecimiento de hechos concretos, quién mató a quién, eso sí, pero esclarecer la verdad de lo que ha acontecido en esos últimos 50, 60, 70 años es imposible. No hay tal verdad, no hay una verdad, hay interpretaciones. Los mismos historiadores han necesitado años para proponer versiones sólidas de las guerras civiles o internacionales. El conflicto, ¿cuál conflicto? A menudo se afirma que los conflictos armados más difíciles de solucionar son los que duran más tiempo y presentan mayor complejidad. Sobra recordar que el conflicto armado colombiano es de los más largos. 50 años, como se dice a menudo, más, menos, desde los años de la violencia o desde la expansión del narcotráfico. Esto es un asunto de interpretación y nadie está en capacidad de decir quién tiene la verdad. Fijar una fecha de inicio es una manera de definir causas. El académico sabe muy bien que no hay causas objetivas, sino una multiplicidad de causas que se transforman durante el conflicto y solo se vuelven objetivas por intermedio de las representaciones colectivas relacionadas con ellas. Ahora, la tarea de los negociadores es de proponer fechas y causas. Es diferente de la tarea de los académicos. En cuanto a la complejidad, basta contemplar la multiplicidad de los actores, narcos, guerrillas, paramilitares, fuerza pública, políticos, nacionales, regionales, o las interacciones entre todos ellos, incluso a menudo la mezcla de enfrentamientos y de cooperación que ha habido entre los actores más opuestos. No hay que olvidar que en muchos casos el narcotráfico en muchas zonas suponía una cooperación entre las guerrillas que protegían a los cultivadores y los narcos o después los paramilitares que manejaban el tráfico desde las cabeceras de los municipios. No hay que olvidar tampoco que la mayor parte del conflicto se realiza por población civil interpuesta, como la estableció muy bien el informe Basayá. Eso quiere decir que la complejidad no es menor cuando se hace referencia a los civiles. Un porcentaje significativo han tenido que convivir con los actores armados en lo que unos autores califican como zonas grises. A mi manera de ver, que muchos no comparten el factor que más ha incidido en la longevidad y la complejidad del conflicto es el narcotráfico. El conflicto no se hubiera podido expandir tanto si no hubiera sido por el nuevo contexto
creado por los narcos. Terrorismo a una escala rara vista en el mundo. Golpes contra la justicia, corrupción, formación de una clase emergente. En el peor momento fue el narcotráfico que llegó hasta el punto de hacer tambalear las instituciones. Colombia no ha salido todavía de esta fase de incertidumbre institucional. Al contrario, comprobamos todos los días que Colombia sigue hundida en la crisis de la justicia, en la corrupción, en una clase política dudosa. La pregunta entonces ahora es la siguiente: ¿quiénes no quieren la paz? No me voy a referir a un partido político específico. Mi propósito es más bien afirmar que consciente o inconscientemente muchos actores saben que para preservar el statu quo, lo mejor, lo preferible es la prolongación del conflicto armado. La tesis que sostengo es que el conflicto armado por sí mismo ha contribuido al fortalecimiento de este statu quo. No hay duda de que en algunos momentos la expansión y los éxitos militares de la guerrilla han preocupado mucho a las élites dirigentes o a otros sectores, ya que la expansión de la guerra sucia también ha golpeado a amplios sectores de la sociedad civil. Ahora bien, el conflicto ha afectado sobre todo a las poblaciones del campo y de las ciudades secundarias, que han sido el epicentro del terror paramilitar, militar y guerrillero. Esto se puede comprobar todavía más ahora. Las masacres se volvieron excepcionales, al igual que los secuestros, pero eso no impide que el miedo siga haciendo presencia en muchos territorios considerados como periféricos, a menudo los de explotación minera, que son tan importantes para el futuro de Colombia. Actualmente el conflicto armado no afecta directamente al grueso de la población urbana, salvo en relación con los desplazados. Pero la población urbana es la mayoría en el país. Sin embargo, lo más importante es poner de relieve que mientras dure el conflicto armado, son muy pocos los espacios que quedan para las reivindicaciones sociales y los movimientos sociales. Reivindicaciones y movimientos sociales existieron durante las 2 primeras décadas del Frente Nacional, pero se volvieron mucho menos frecuentes a partir de los años 1980, ya porque se trataba de represión, pero más que de represión, se trataba del exterminio de gran parte de la dirigencia campesina y sindical, no solo la de la UP. Se sospecha, no sin razón, que las marchas campesinas que tuvieron lugar después de los años 80 han estado infiltradas en muchos casos por las guerrillas. De esta manera, no ha sido posible acabar con cualquier brote de agitación social, y para no mencionar la ofensiva paramilitar de los años 2000 y sus modalidades
atroces. Esa ofensiva triunfó en parte gracias a la indiferencia, para no decir la simpatía, de amplios sectores urbanos. La negociación del Caguán produjo un descrédito tan fuerte para las FARC que esos sectores no se molestaron cuando los paramilitares lanzaron sus tremendas acciones. La conclusión es que, lejos de amenazar el statu quo político y social, las guerrillas han contribuido a preservarlo. No de otra manera se puede explicar que Colombia haya podido enfrentar con tanta tranquilidad las coyunturas económicas tan turbulentas de las últimas décadas, e incluso que haya podido preservar el mismo estilo liberal de desarrollo que viene de los años 30, basado en una mezcla de élites empresariales, de tecnocracia, de limitación del gasto público. Tampoco se podría entender de otra manera que el funcionamiento del sistema político, basado en redes clientelares locales, no haya conocido mayores percances, incluso después de la Constituyente de 1991. El fundamento de esa estabilidad no es otra cosa que el conflicto armado, lo que aseguró además el mantenimiento del mismo nivel de desigualdad, siendo que no había posibilidades de protestas sociales autónomas. Siendo las cosas así, no es de extrañar que muchos, e incluso entre los sectores medios, miren con preocupación los adelantos de la negociación. La guerra, se dice, tiene un costo de un 4 o de un 6% del Producto Interno Bruto. El costo de la paz sería mucho mayor. Cuando se dice que habría economía, porque me parece totalmente equivocado. Por supuesto que la paz tendrá un costo mucho más alto. Sobre las negociaciones de La Habana, no voy a entrar en el debate sobre la agenda. No hay duda de que el acuerdo sobre el tema agrario tiene una enorme importancia simbólica y concreta. No me sorprende que el proceso de restitución de tierra sea tan lento y complicado. No puede ser de otra manera en un país que solo tiene catastro en unos departamentos y en el que la estratificación social sigue basada en gran parte sobre la posesión de tierras, para no mencionar las inmensas superficies adquiridas por los paras. A mi manera de ver, los puntos que quedan por negociar: el de la justicia transicional, el de la reparación a las víctimas, para no hablar de la cuestión del desarme, son todavía más difíciles. No haré sino dos observaciones al respecto. La creación de la justicia internacional complica mucho las cosas. Desde el punto de vista interno, es muy difícil que un marco jurídico por la paz se aplique solo a las guerrillas y no a los otros victimarios, militares, paramilitares. Es fácil adivinar el debate que eso levantaría o levantará entre las ONGs
o las víctimas. Es mucho más fácil un acuerdo político cuando se trata de poner fin a una dictadura. La Constitución del 91 contiene ya muchas normas para el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas y de las minorías. En estas condiciones hay que tener en cuenta que el posconflicto supone, más que reformas propiamente políticas, reformas sociales. Vuelvo de esta manera sobre la cuestión de las desigualdades sociales y el sentimiento de injusticia. Colombia tiene una deuda social que viene de hace casi un siglo. Ya se adivina que en caso de un acuerdo, muchas reivindicaciones no satisfechas se van a expresar. Los paros agrarios del año pasado y de este año no son sino el preludio de muchos otros movimientos que no solo nos van a afectar el campo. ¿Está Colombia preparada para hacer frente a movilizaciones que gracias al conflicto armado han estado marginadas durante los últimos tiempos? La respuesta es todavía muy incierta. Además, los partidos políticos, todos, incluso los supuestamente de izquierda, están en una situación de casi bancarrota. ¿Cómo diseñar políticas de largo plazo en ausencia de partidos conscientes de su responsabilidad? ¿Cómo encauzar grandes movilizaciones sociales dada la desaparición de tantos líderes sociales? ¿Cómo es posible la reconversión de las FARC en una organización social y política sin armas, dada la carencia en sus rangos de personajes carismáticos y preparados para tareas políticas de largo alcance? Me parece que de otra manera no habrá salida post-conflicto sin que se actúe al mismo tiempo desde arriba y desde abajo. Parece que los negociadores son conscientes de que la pacificación no puede progresar solo sobre la base de iniciativas del gobierno central o incluso de los gobiernos departamentales. Sin embargo, no faltan las medidas urgentes con respecto al funcionamiento institucional. Basta mencionar como temas como la justicia, la educación o la salud. Se supone que debe impulsarse una inversión masiva en desarrollo, incluso por la substitución de cultivos que se acaba de firmar el acuerdo, por la restitución de tierras, la reintegración de grupos ilegales. Se supone que debe incrementarse la capacidad del Estado para estimular, además de la economía campesina, la economía minera y la agricultura de exportación. Se podría ampliar la lista de los desafíos. El gobierno, sin esperar el desenlace de La Habana, debería lanzar reformas audaces, aprovechando una coyuntura económica tan favorable de la cual no se sabe hasta qué punto, cuántos años va a durar. También habría que decir
que solo el gobierno puede diseñar el cuadro general de salida del conflicto. Como decía yo al principio, el posconflicto ya empezó. Ahí están muchas de las leyes, empezando por la ley de víctimas y de redistribución de tierras, que son pasos muy importantes a pesar de la lentitud de su concretización. Ahora también hay que tener en cuenta que la pacificación debe llevarse a cabo desde abajo. No faltan los ejemplos. Al conocer uno de ellos en el oriente antioqueño, la población afectada por el terror y la desconfianza, muy dividida desde hace décadas, trata de reconstruir en algunos municipios lazos sociales a partir de proyectos, es decir, trata de salir de su condición de víctimas para volverse actores. En recientes declaraciones, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, subrayó la posibilidad de construir proyectos de pacificación sobre una base territorial. Se trata de una sugerencia que me parece muy atinada. Hay que dar la palabra a las comunidades, convertirlas en actores de las reformas. El proyecto de zona de reserva campesina, con base en disposiciones de 1994, hace parte de esas posibilidades. Con respecto a esas zonas, también se puede hacer el intento, a través de ellas, por conferirle un papel social a las FARC una vez estas desmovilizadas. Con eso se puede cumplir varios objetivos, teniendo en cuenta que la guerrilla es bastante impopular y que no va a ser fácil logre una presencia en el Congreso. Se les puede dar una representatividad local a través de esas formas de organizaciones locales. Hay que evitar, a través de eso, que se produzca una desbandada entre sus combatientes rasos y tratar de evitar el riesgo de que se produzca una deserción hacia las BACRIM. Eso se podría lograr ofreciéndoles tareas, misiones locales. Pero no es fácil lograr ese resultado. Aún dejando de lado el problema de la resistencia de los poderosos. Hay que tener en cuenta que en muchas zonas sometidas, a veces desde tiempo, al control de las guerrillas, los habitantes están hartos de ese control. Y eso desde hace mucho tiempo. Basta estudiar la votación que se hace y mirar en muchos casos las zonas bajo control de las FARC en que mucha gente votó por el Centro Democrático, por ejemplo. Es decir, cuando estuve viajando en parte del oriente antioqueño, impresionante, a pesar de la cantidad de masacres de los paramilitares, al punto de que la gente rechazaba cualquier presencia de excombatientes de las FARC. Eso son dificultades que cualquier gobierno son las dificultades concretas. Eso precisamente, más allá de discursos muy bonitos, es la realidad. Otra comprobación del hecho de que la pacificación solo podrá ser paulatina y vendrá tanto de abajo como de arriba. Termino con algunos puntos sobre las víctimas.
En el año 58, cuando nació el Frente Nacional, las comisiones de paz ponían atención sobre todo en los victimarios. Ahora lo hacen con las víctimas. Esto no deja de ser una tendencia mundial. Estamos viviendo, se dice, en el tiempo de las víctimas. Y esto va a la par con el presentismo que prevalece ahora, que los grandes relatos, las grandes visiones de la historia se han vuelto sumamente criticados. En el caso colombiano se impone aún con mayor razón la idea de escoger a las víctimas como punto de partida de la reparación y de la memoria. Son impresionantes las cifras al respecto. Ahora se habla de 6 millones de víctimas. Sin embargo, tratar de hacer la historia desde las víctimas puede ser arriesgado. Las víctimas no conforman un conjunto homogéneo. Las víctimas hay que diferenciarlas de acuerdo con el tipo de victimarios de los que han recibido los embates. Si bien todas las víctimas merecen reparaciones, hay unas que han sufrido más que otras. Además, es muy complicado poner énfasis solo en la condición de víctimas en el momento en que se trata de hacer que toda una población que quedó marginalizada hasta ahora tenga plenos derechos de ciudadanía. Es más, teniendo en cuenta lo que hemos dicho acerca de la desigualdad, también es un problema distinguir entre las víctimas y el grueso de la población que vive en condiciones de miseria absoluta o relativa, sin acceso a los derechos ciudadanos. En este sentido, conocemos a menudo el celo que manifiestan ciertos sectores populares con respecto a los reinsertados que reciben ayuda del gobierno. Sería lamentable que se produjera una reacción similar de los más amoderados contra los clasificados como víctimas. El desafío no solo es resarcir a las víctimas, sino empoderarlas, como se dice en muchos trabajos importantes, estudios importantes. Solo para terminar, yo diría que realmente lo que se ha hecho en los últimos años en el campo de la memoria me parece fundamental, pero que hablar de memoria no basta para que se llegue a construir realmente interpretaciones de lo que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo. Yo no sé cuándo empezó la violencia, y yo diría que el problema fundamental es la elaboración paulatina de relatos históricos, es decir, no solo tomando en cuenta la memoria, no diciendo que la memoria es algo muy complicado, que es la memoria de las víctimas de los que padecieron los acontecimientos. Es la la historia que se va contando cuando hay reuniones de víctimas. Es la memoria que está configurando las ONGs. Es la memoria del día de hoy, que no es la misma memoria que habrá dentro de 15 años, dentro de 30 años, cuando se empezará a tomar en cuenta
otros aspectos. De la misma manera, yo creo que habrá necesidad de construir relatos históricos, pero de una manera muy cautelosa, siendo que durante mucho tiempo no va a ser posible construir una historia, ni un relato histórico, porque hay puntos de vista sumamente opuestos. Y entonces la pelea, los desacuerdos, cuando se habla de esclarecimiento de los hechos, no puede haber unanimidad sobre lo que ha pasado. Es un asunto de muchos años, mucho tiempo. Ahora, yo creo que es muy fundamental aceptar durante los 10, los 20, los 30, los 50 años que van a venir una pluralidad de relatos y eso hace parte, yo diría, de la construcción de una verdadera democracia. Una verdadera democracia es la aceptación de que haya desacuerdos sobre la manera, sobre los relatos históricos del pasado reciente o del pasado más reciente. Tomando la experiencia europea, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, se mantienen desacuerdos fundamentales. El problema muy importante es el de aceptar esos desacuerdos. Y una vez más, yo creo que el problema de la memoria, de las memorias diferentes, de la pluralidad de esas memorias, es fundamental. Yo creo que también el problema de la pluralidad de historias es muy importante, siendo que poco a poco, dentro de algún tiempo, se llegará a debates que permitirán llegar a algunos puntos ya de coincidencia entre varios relatos. Es una tarea, pero todo eso para decir que el conflicto no va a ser nada fácil, son muchos los desafíos que están por delante de Colombia. Gracias.